Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video sobre la tarea número 6, que en este caso van a ser sobre campanas, junto a mi compañera Alejandra Tulande y mi persona, estudiantes de la especialización en seguridad y salud en el trabajo. Daremos a conocer estos videos donde vamos a desarrollar el diseño de sistemas de extracción de polvos industriales con campanas. Para cada ejercicio vamos a calcular el área de la campana, el caudal de extracción, las pérdidas de tramos rectos, los codos, ciclón, hasta llegar a la presión estática total que necesita la turbina. Bueno, una explicación aquí rápida es que, por ejemplo, con este ejercicio que es del polvo de algodón, entonces va a funcionar de la siguiente manera. Entonces, el polvo es generado por el proceso de producción, por decirlo así, es captado por la campana, entonces va subiendo, sube por la turbina en el tramo recto, luego pasa por los codos, aquí podemos ver un codo de 90 grados, y luego llega al ciclón. En este ciclón, pues queda polvo, las partes más gruesas se quedan aquí abajo y las otras partes pues siguen El aire limpio pasa exactamente. hasta la turbina. Entonces luego el aire limpio pasa hasta la turbina como dice Cata y después de esto ya lo expulsa hacia el exterior y lo lleva al filtro de mangas. Entonces en cada paso el aire va perdiendo presión y esa pérdida total es la que determina la turbina que se debe seleccionar como tal. ¿Listo? Entonces pasamos ya al paso, a desarrollar el paso uno para este ejercicio, que Ujú. es el área de la campana en pies cuadrados. Entonces, para el área de la campana tomamos 60 y 40. 60 Ujú. y 40 Entonces 60 centímetros por 40. 60 centímetros y acá en el otro los 40. Eso los vamos a convertir a pies. ¿Mm? 48. Y esto nos da 1,97 pies, que lo aproximamos a 2. Ok. Y eso igual a 2 FT. Entonces, ajá, Ujú. Y el otro. el otro lo hacemos igual, 40. Y esto nos va a dar Ujú. 1,31 y lo aproximamos. Ese lo dejamos igual porque como es 3, entonces Ah, sí. lo dejamos Ujú, 1,31. 1,30. Entonces, ahora sí, calculamos el área, Claro. que el área sabemos que es lado por lado. Entonces, eh, este, entonces el lado por lado son 2 pies 2 pies por FT. 1,3. Entonces, 2 por 1,3. 1,3 y eso es en pies. Entonces, el área va a ser igual a 2,6 pies cuadrados. 2,6 Pies cuadrados. Ujú. Listo. Ahora vamos a ver la velocidad de transporte requerida. Entonces, esta nos dice que es una extracción de polvo de algodón. Entonces, miramos en la tabla que tenemos aquí al frente y buscamos donde dice extracción de polvo de algodón. Pelusa. Ujú, pelusa de algodón. Y en esta parte tenemos 2000 y 2500. Aquí escogemos el valor más pequeño. Entonces, en este caso Ujú. sería 2000. 2,000. Ujú. Aquí ya está. Y Ujú, tenemos el 2,000. listo. Y también seguimos en el paso 3, que es el caudal principal, que está representado por Q. Esta la fórmula sería Q igual a B por A. Entonces, Ujú. B viene siendo el valor que ya miramos, que es los 2,000, Por el área. el área, que es la que acabamos de calcular, 2,6 pies cuadrados. ¿Mm? Esto lo multiplicamos y nos da 5,200 200 pies al cubo sobre minutos. minutos. Este es el caudal volumétrico requerido para transportar el polvo. Ujú. Entonces pasamos al paso 4. Bueno, en el paso número 4, entonces vamos a calcular el diámetro del ducto en pulgadas. Entonces escogemos el número mayor. Entonces tenemos 60 centímetros y 40. Entonces aquí escogemos el 60 centímetros. ¿Vale? Entonces escogemos el mayor y ese lo dividimos 60 3,5.
y eso nos da 17.14, 17 que es punto. igual a 17, ya que pues el uno no se lo puede aproximar Ujú. tanto. Pasamos al siguiente paso, que es dividir este resultado A pulgadas. a pulgadas. Ujú. Entonces aquí sería lo que tenemos escrito ahí, simplemente es 17 17 multiplicado por el 1 uno, sobre, ¿cuántos centímetros tiene una dos pulgada? punto cincuenta y 204. cuatro, Y ahí nos da, 2.54. ok. Ujú. Y eso nos da 6.69 y Ujú. Y aproxima al entero, ¿no? ujú, Entonces ahí serían 7. 7. 7. Ujú. Ahí sería 6.61. Ujú. 69. Pero ahí entonces 6.7 6.7. puede pasar. Ujú. Que sería 6.7. Sí, a mí, porque, o sea, es que aquí este no lo puedes pasar a 7 de una vez porque es el segundo. Claro, tienes toda la Ajá. razón. Sí, no está bien. Ajá. Ujú. Entonces ahí Entonces, no aquí, podemos hacer eso, ujú, sino sería pequeños errores. 6.7. Y el siguiente paso va a ser convertir esto a pies. Ujú. Entonces tomamos 6.7 Entonces, y 6.7 in. dividido entre 12, Ujú. Y eso nos da 0.56 pies. 0.56. Ay, 56 pies. Ujú. Ujú. Ahora sí, en el paso número 5 vamos a calcular el área real. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es que el área va a ser igual a Pi. pi cuartos del diámetro del ducto, del diámetro al cuadrado del ducto. Ujú. Entonces, eso va a ser igual a qué? A pi cuartos sobre En este o caso, multiplicado por, que fue lo 0.56. que acabamos de encontrar, Ujú. al Y, cuadrado, elevado a es, la 2. y este resultado nos da 0.246 Listo, pies cuadrados. 246 pies cuadrados. Ujú. Ujú, Después seguimos con la velocidad real utilizando la ecuación de Q. ujú, Entonces aquí como podemos observar, Q va a ser igual a B por A. Y ujú. despejamos para obtener B. Sería B es igual a Q sobre A. Q, En que ya lo este acabamos caso, de ujú, encontrar en es el, el cinco mil ajá, doscientos entonces sería 5200. pies al cono 3 Ujú, el cubo sobre minutos dividido, sobre minutos dividido sí, 0.200 este de acá este arriba. acá. Ujú. Y esto nos da 21.138. Esto viene siendo pies sobre 21, minutos. 21, ¿qué? Perdón. Punto 138 pies sobre minuto. Sobre minuto. Ujú. Listo. Ahora viene una parte que es muy sencilla, que simplemente es el tramo recto. Entonces aquí vamos a sumar todos los valores. Entonces Ujú. tenemos 6 más 4 más 1 más 3 más 7 más 8 metros. Y eso nos da 29. 29 Colocamos el 29 metros. metros. Ujú. Entonces aquí simplemente sumamos todos los valores del tramo recto y eso nos da 29 metros. Y ese tramo recto lo pasamos a pies. Entonces Ujú. convertimos esto 29 metros por 3.28 3.28. pies. Ujú. Y Y eso esto nos nos da da 95.1 pies. 21. Entonces, Ujú. para el paso 7 hacemos la identificar los accesorios, que en este caso son los codos. Ujú. Entonces, del diámetro, del diagrama, perdón, identificamos el 3 codos de 90 Uno, grados 2 y 3. Ajá. y un codo de 60. Que sería este que está aquí. Ujú. Ujú. Entonces ya identificamos y los podemos escribir acá, que ya los podemos ver, Ajá. 3 codos de 90 y un codo de 60. Para el paso número 7, no, el 8. 8, Ujú. tenemos que es la relación entre el radio y el Y el grano. diámetro. Entonces consultamos la tabla D.
Y esta es la tabla que nosotros tenemos en este caso. Entonces, aquí que nos dio como tal un momento que me olvidé. Este, para el diámetro 0,3, ajá, perdón. aproximamos a 6, Ujú, sí, sí. en la figura 0, 4. ¿dónde está Anita? O sea, dice consultar la tabla para poner, 0,56, aproximamos a 6,7 6. pulgadas. Dice que lo aproximamos a 6. Ajá, Sería acá, ¿no? sería este y este sería este, 6 pulgadas. ¿Sí, no? ¿Y el 2.5 por qué es? Eh, eso lo dice Daniela. Bueno, tomamos ese, ¿no? Ujú. Listo. Listo, entonces aquí el diámetro sería 0,56 pies, Ujú. entonces eso a pulgadas sería como 6,7. Entonces venimos el 6 y Pulgadas. tomamos el 2,5 de y sería 6. 6. Me estaba yendo. Ujú. Listo. Entonces ese, ¿qué paso era? El 8. El 8. Correcto. El R sería 6 6 pies. pies. Perfecto. Entonces, en el paso número 9 tenemos la longitud equivalente, que es LE. Para el cálculo de resistencias equivalentes tenemos para 3 codos de 90 grados, entonces 3 codos por Por, los 6 pies que miramos en la ujú. tabla, y esto nos da 18 pies. Ay, 18 es, Ahora ¿no? sí, para un codo, 18. Ujú. Ahora sí, para un codo de 60 grados, Entonces aquí miramos la tabla y nos dice que para codos de 60 grados tenemos que es equivalente a 0,67 por la pérdida para 90 grados. Entonces utilizamos este 0,67 que es este que tenemos aquí. Ujú. 0,67 por el R que sería 6. 6. Entonces, aquí coloquémosle abajito, ¿De este? colocarle un codo de 60. Esto de aquí es para un codo Ujú. de 60. 60 grados. Y Ujú. este es para un codo de 90. 3 codos 3 codos, perdón, de de 90. 90. Ahí para Ujú. no confundir. Entonces, esta multiplicación del codo de 60 grados nos da 4 pies. 4. Ujú, 4 4 pies. pies. Listo. Entonces, ahora sí calculamos la longitud equivalente total. Para la longitud equivalente total, simplemente sumamos los 18 pies Ujú. Y este con, que es ajá, con los 4 pies. Entonces, LE entonces L, ujú, va a ser igual L, a 22 pies. 22 pies, FT. Ujú, Ujú. Listo. Ahora, para el paso 10 que es la longitud total, simplemente es sumar el LE, que es, lo 22, encontramos del paso 9 entonces aquí sería LE, que sería 22 22, FT, y el TR, que ese lo encontramos en el paso número 6 que es el valor del tramo recto, que serían 29 metros. 51, Entonces aquí 28, 29. 29. Y eso nos da 51. Ujú. Pero antes de eso, ¿no? Porque acordémonos que 29 está en metros. Ah, Entonces listo. tocaríamos que pasarlo para FT, Para pies. para pies. Entonces Entonces, ahí haríamos un pequeño cálculo y ujú, simplemente FT será igual a FT va a ser igual a 22 22 FT. más 91, 95.1 pies. Ujú. Ahí ya lo Ujú, pasamos de eso, 19 pies. exacto. Y eso va a ser Y ahí sí igual a ya podemos sumar, que son 22 más ujú, 95.1. 5,1. 117.1 Ujú, pies. 117,1 FT. Ujú. Entonces, esto lo voy a colocar en otro color. Eso. Ahora ya podemos Ahí. pasar al paso número 11. Ujú. Entonces, para eso tenemos una constante que es de 2.74 y lo multiplicamos. La velocidad real que está en el paso número 5, entonces ya podemos ver que es 0. Perdón. Ajá, que es 21.138. Mm, Entonces tenemos
Eso dividido entre 1000, esto está elevado a la 1.9 y eso dividido por el diámetro del paso número 6 que Ujú. recordemos que es 0.56 ujú, pies. 0.6 Elevado a a la 100. 1. Entonces, esto nos da Eso es igual a 3. 3.834 pulgadas de Ujú, H2O. ¿Mm? ujú. Listo. Entonces, lo que nos sale solo nos da para 100 pies. Entonces, debemos hacer una regla de 3. Entonces, ¿Listo? Entonces, si para FT, ujú, que es el del paso número 10 es, entonces sería este. Así no lo sumamos. no lo sumamos. 22 más 95.1, 117.1. 117. Entonces, 117.1 FT, vamos en el paso, ay, Aquí. ujú, Entonces, 117. 117.1 FT, ¿Listo? Valor ujú, del tramo recto. El valor del tramo recto, recordemos que es del 29 metros. 29 metros. Y esto entonces va a ser igual a 27.85 mm, pulgadas de H2O. ahí tenemos que tener presente que lo que decías, ¿no? El valor que encontramos solamente nos da para 100 FT y nosotros no tenemos solo 100 FT, sino que tenemos un tramo recto de 29 metros. Entonces lo que hacemos es hacer una regla de 3 y ya, cancelamos unidades y ahí queda. ¿Listo? Entonces, ahora sí calculamos el PV del producto Del ducto. del ducto. Entonces sería B del caudal, Ajá. que en este caso, En este caso, ¿qué es esto? Este es el que estamos haciendo. Este, a ver, es será él. lo que no sabemos, bueno, HF de agosto. Este se supone que es todo ese de Ajá, acá, ¿no? entonces 3 multiplicamos puntos. por Ajá. 3.7, elevar el diámetro de la potencia, eso nos da eso, 3.000 de agua unidades de presión equivalentes a igual a Dividido, 319 pies de agua. solamente se divide entre dos, ¿no? Pero es que a mí, según esta niña, esto solamente era para el 100 FT. Ujú. ¿Y cuáles son los FT que tenemos? Nosotros tenemos 29 metros. 29 metros, ¿cuánto es a pies? A ver, con el Ay, metros. estamos viendo unas rifas. 29 metros a pies. 95 No, puntos. entonces no son unos sirve, ¿Qué? porque solo nos sale cuando da para 100. Nosotros tenemos menos de 100. Entonces aquí no tenemos que hacer eso que ella está haciendo. Ah, Ajá, ahí no lo entonces tenemos que aquí hacer. está bien. Aquí. Entonces ven, esa parte, bueno, la corto, es Ujú, borrar. ajá. Tenemos que mirar antes, entonces. En los otros ejercicios miramos si eso nos Aquí, funciona para pies. Aquí lo colocamos. ¿cuántos pies Son 29, son? 29 metros, Entonces serían 95. 95.14. Y ahí nos sobra. Esto, pero entonces este, Eso. dejémoslo acá, que se lo tenemos que borrar acá.
Pero yo dije, sí. Ay, ojalá todos nos den que no. A ver, Ajá. mm, son listos. Entonces, esto no, ¿no? No, ese 12 no. Ese Eso 12 no. yo vi. Eso. Ah, esto. Aquí Ah, ya sí. pasa Ahí sí es, este pulgadas sí de es el agua. 12. Entonces Esto, ¿no? este es el del ducto. Pero entonces nos falta escribir esto. Pulgadas de agua menos unidad de presión. Ujú. Aquí. Pies de agua. Le digo que me explique el 11. Hola, monita, no. Hoy estoy grabando. ¿Se puede? Esto de Un aquí. diámetro. Sí, está bien, química, esto. Estamos aplicando un exponente de la propia evaluación. Ujú. Ujú, esto hasta La casi. constante elevada al diámetro de la. Eso está bien, que Ujú, es dividir el número antes de número. Eso está bien. ya. Y esto. Eso. ¿Qué significa este resultado? Que es la caída de presión total por todo el tramo del ducto. Ujú, Entonces, pero el tramo del ducto son 29, ¿no? ujú. 29 metros. Eso alcanza, o ese solo es para, ¿cuántos que dice Daniela? 100. 100, 100 que 10. no entiendo eso. Porque ahí dice pulgadas de agua menos unidad de presión. Dice, calcula pérdida de fricción por cada 100 pies de ducto, no para toda la longitud. Cálculo 1, pérdida. Ok. Si ducto fuera 100 pies, la pérdida sería, Pero, entonces sí hay que hacerlo, ¿no? pero ¿qué es lo que hay que hacer? Esto. Entonces, dame los pasos 11 de todos los ejercicios. No entiendo. Esto de aquí. Porque entre 12. No, eso sí ni es. Miremos el de Daniela. Mira, ya dice que Es eso que es. ya hace un chorrito porque tiene Ay, datos sí. diferentes. Nosotros no, ni siquiera pasan los pies. Espérate. ¿Qué hacemos? Pero mira si esto lo vamos a necesitar más abajo. Sí, sí, lo necesito. 300, 300, 300. ¿O no? No, no se necesita. Así, sí. Dejémoslo hasta aquí. O sea, sin hacer esa cosa rara. Sin hacer esto. Es que no, ni se entiende. Es eso. Es que, mira, Velocidad real, total, longitud total, 117 del paso 10. ¿Eh? Ajá, ese sí, ajá. está bien. Dividir la velocidad entre 1000. Está bien. Elevar a la 7.
4 multiplicar por la constante, elevar el parámetro de la potencia 0,6 que 56 que es lo del ducto. Pérdida Ujú. por 100 FT, sí, entonces sí hay que hacerlo, ¿sí ves? Por 100 pies. Mm. Por 100 pes es igual a ¿Ese qué es ese? el 1, es igual a 1900 este, Ujú. 2.34 dividido entre 0 punto este, es igual a, que es este que nos está dando, ¿ves? Este es solamente por el 100 FT, que es lo que Daniela dice. Y luego todo el tramo, pues ahí sí ya es esto, la regla de 3. Ujú. Sino que ahí está mejor. Esto ni es. Claro, eso ni se entendía. No, y ni siquiera está dando el resultado. No. Entonces, ese, O sea, esto sí está bien, pero ahí nos faltó esto, lo del tramo. entonces hasta aquí está bien. Ajá. Entonces, hasta ahí hagámoslo siempre. Y luego miramos estos ejercicios aquí. Pero entonces, este lo dejamos. ¿Cuántos pies son? No, no. No, eso Entonces sería no. 300, ¿qué es esto? Pulgadas de agua, ¿no? Ah, eso ya está ahí. Ujú. ¿O lo hacemos paso por paso? No. No, rest. Bueno, sí, claro. 106. Ahí está, ahí está bien. Hasta ahí. Entonces aquí Y eso grabemos. solamente es, ahí Entonces lo ahí ya. cortamos. Ajá. No, ahí el video está pausado. Ujú. Sí, pero ahí está pausado. Ok. Entonces, ahí toca decir esto que de acá, Ujú. que es la regla de 3. ¿Me Ujú. entiendes? Pero sí, Sí, una. Más bonita. entonces dale clic ahí. O Está bien. sea, clic en el texto donde regresa. Aquí, dale clic primero dentro del cuadro, en la parte donde lo vas a pegar. Vamos, tú sí sabes. ¿Y ahí? ¿Ya lo veo? Sí. Mm. Entonces Es, ahí, si para 100 FT es tanto, perdí en todo el tramo. pues sí, mejor. Y no nos pongamos a hacer reglas de 3 de nada. Y solo copiamos y ya. ¿Cierto? Ay, sí, sí, sorry. Perdí todo el tramo. Sería este valor por 1171 de todo el tramo. Sería igual HF, Ese, sí. no, sin el agua. Pero sí, ajá, le quitas el agua. Ah, Por paréntesis, ¿con pulgadas? 1171, Ah, no, HF igual, ¿no? paréntesis, 1171 171 sobre 100. sobre 100. Listo. Entonces ahí se pone 4,490.41. 4 punto. 490.41 Ujú, pulgadas de H2O. ujú, Ahí sigue esto, ¿no? ujú, No, este. Ujú. ujú. Ya. Esto de aquí. Entonces ¿Listo? dale. Aquí calculamos con regla de 3. Ajá. Listo. Entonces aquí ya calculamos la pérdida del tramo que está aquí dada por el HF de la pulgada de H2O, el 1171 sobre 100 y ya nos da este. Entonces ahora sí pasamos al paso número 13, que es el PV del ducto. Em, Para el PV del ducto tenemos que es el PV del caudal es 21 21, punto 138 58. y sobre la constante a la 2. Y eso Ujú. nos va a dar 27,85. 7,85. Esto es Pulgadas de pulgadas. H2O. Ujú. Y luego vamos a tener el factor de entrada. En este caso, pues va a ser 0,4. ¿Listo? Porque está la regla de lo de las campanas.
Y en este caso, pues nosotros la tomamos como 0,4 por el diseño que tiene, que es este que está aquí. Ujú. ¿Listo? En este y en los demás ejercicios va a ser 0,4. Luego tenemos la pérdida de una campana. ¿Mm? Entonces se calcula con el resultado del paso número 12, que en Que este es caso este. Ujú. es Sorry. el 27,85. Sí. Este de acá. Ajá. Ujú. Que se nos fueron los. 27,85 Mm, pulgadas de H2O por 0,4. Entonces esto ujú, nos da 11,14 ujú. pulgadas de H2O. Listo. Entonces la pérdida de campana va a ser esta. Ujú, Y el paso número 15 va a ser la presión de entrada total. Y ujú, esa se calcula con la pérdida de la campana, ujú. que es el anterior dato, Entonces sería 11,14 más más, 27,85, más 27,85. que es el PB del ducto, Ujú, y eso es igual a 39 pulgadas. ujú, de H2O. Ujú. ¿Listo? Entonces, ahora sí, para la presión estática del tramo simplemente es la fricción más la presión de entrada. Entonces, el Ujú. PS del tramo Es igual a HF es igual a HF más PEB. más PEB. Ujú. Y Y esto esto sería igual a tres 3 punto ochocientos treinta y cuatro más treinta el y nueve treinta que y es lo nueve que acabamos de encontrar. y nos da 3, tres sí, tres mil ochocientos setenta y tres tres mil ochocientos setenta y tres pulgadas pulgadas de de H2O. Entonces, vamos a pegar una tabla, que es esta que tenemos aquí, pero nosotros la pasamos a Excel para que ustedes puedan observar todo lo que hicimos en este ejercicio. Entonces, te lo pongo. no, amiguita, ¿cuál era que está mal? A ver, Mm, 3,78. ¿Cuál es que era ahí entonces? FH tramo, Ajá. ¿esto? 4, Ujú, ese. 4,490. 4,490,41. Eso. Y Había otro, yo, no, no. oh, ya, No, solo era eso. eso. Entonces, cero, cero. Excelente. Rapidito, ¿no? Ahora sí ya Sí. lo No entendimos sé. bien. Ejercicio. Investigador. Sí, todo ahí Ejercicio está. 1, 3, 4, 5, 6. Sí, ese no es el cuatro. Sí, Pero sí, creo, sí. ese es el 1. Entiendo. Sí, ejercicio 1. Puede ser. Somos cracks. Expliquemos esa y ya. Pues ahí que Que la miren. es un número grande. Bien, bien, del todo. Es ¿Cierto? horrible. Ay, yo me voy. Ujú. Y aquí todo esto sí podemos dibujar. Ujú. Listo. Pues, textos. Listo. Entonces, Ahora en pantalla ustedes pueden observar todos los cálculos resumidos en la tabla que estuvimos pues realizando durante todo el ejercicio.
Ahora vamos a pasar al ejercicio número 2, que es una empresa de colchones con una extracción de polvo de lana. Entonces vemos que la campana es de 20 centímetros por 50, sigue una distancia de 5 metros, 4, 1.5, 2 metros, 7 metros y Ujú. termina en 9.9 metros. Entonces vamos al paso número uno, que es el área de la campana NFT. Entonces tenemos que son 50 por dividido el FT y el otro es Ujú, 20. Entonces vamos a realizar el primero y en el primero nos da ujú. 1,65 FT. Voy. Entonces aquí 1, 65 FT. ujú, Y en el segundo nos da 0,7 FT. ujú, Listo. Entonces el siguiente paso, calcular el área. Entonces para el área tenemos lado por lado y sería 1,65, los que ya encontramos. ajá, 165 pies por por 0,7 pies. Y esto nos da 100, 1,155 pies al cuadrado. 155. FT2. 155. ajá, Ujú. se me fue. 155 pies cuadrados. Ahora sí, pasamos a la velocidad de transporte requerida, que en este caso vamos a verificar en la tabla que sea material polvo de lana y lo podemos ver, 3.500, eh, Ujú, porque, y siempre tomamos el menor, ¿no? ujú, Entonces, tres tenemos mil que es de quinientos 3.500 pies sobre Listo. Minutos. minutos. FT de minutos. Ujú. Luego tenemos en el paso 3 vamos a calcular el caudal principal. Entonces, el caudal va a ser igual a la velocidad, que es el que ya encontramos por el Ujú. área. Entonces, en este caso 3.500 tenemos ujú, por 1,150. 3.500 por 1.100, 155 pies al cuadrado. y eso va a ser igual a 4,042.5 0,2.5 pies al cubo sobre minutos. FT al cubo Y este sobre viene siendo el minutos. caudal volumétrico requerido para transportar el polvo. Ujú. Luego tenemos el diámetro del ducto y entonces aquí lo que vamos a hacer es que en la campana escogemos el mayor, entonces en este caso sería 50 centímetros, Ujú. entonces aquí colocamos 50 50. y ese lo dividimos entre 3.5 que es como Ujú. la regla, 50 entre 3,5 nos da 14,29. 14 punto 29 y aproximamos a a 14. 14, es igual a 14. Entonces, después convertimos a pulgadas. Ujú. Entonces el valor que nos da lo multiplicamos por 1 sobre 1.54 centímetros, que Ujú. es el de pulgadas, y eso nos da 5,55. Ujú. 5.55 in. Y ¿Mm? que es igual a 5,5. Y eso Entonces, lo vamos a convertir a pies. ujú, Entonces, 5.5 por, dividido entre 12. sí, dividido, qué pena. 5,5 dividido entre 12 Ujú. nos da Bueno, es lo mismo. 0,46 pies. Ujú. ¿Cómo? 0,46 pies. EPT. Ujú. Ahora sí ya pasamos a calcular el diámetro del ducto. Entonces, ¿qué paso está? El paso 4. es 4 y pasamos a el paso 5. Entonces, voy a copiar y solamente reemplazamos del ejercicio anterior. Ahí. Pasamos, ya que se realiza el mismo procedimiento pues, para todos. Entonces empezamos a reemplazar en el paso número 5. Entonces el área real va a ser igual a pi sobre 4 de a elevado al cuadrado. Y esto, entonces reemplazándolo en la fórmula Sería sería 0. punto 46 Ujú. y eso nos daría 0,778. 0.78.
54. Ujú. Ft Por, pies al cuadrado. Ujú, y eso lo multiplicamos por 0, que es este elevado, ujú, por 0.2116. por 0.21. Y eso nos da 0.166, ajá, pies cuadrados 0.166 Ft al cuadrado. al cuadrado. Luego miramos la velocidad real, entonces aquí lo que vamos a utilizar es la ecuación Q, vamos a despejar la velocidad por el área y en este caso la velocidad va a ser Q igual Q sobre área. Entonces, Ujú. en este caso Q lo tenemos que es 4,042.5, del anterior ejercicio 4.0. 42.5, de 3 Sí, sobre minutos, y eso sobre el resultado que tenemos ahorita, 0.166 sí, pies cuadrados. 166 pies cuadrados. Y eso nos va a dar 24.352 pies sobre minuto. ¿ah? Ahora el paso 6 debe ser el calcular el tramo recto. Entonces aquí venimos. Sumamos. Tenemos 5 más 4 9 más 1, 10, 1.5 más 2 13 más 7 20 más 9 29.9. Ujú. Yes, 29.4 29.4. metros. Entonces, El paso 6, 6, 29.4 4 metros. Y metros. esto, entonces ya sabemos que vamos a convertir a A pies. pies. Entonces, Entonces, 29.4 por 3.28, 29.4 por 3.28, y eso es igual a 96.43. 26.43, Ujú. Ahora pasamos al paso número 7, que es que el es, tramo recto. ujú, En todos los ejercicios que vamos a tener, claro, aclarar que van a ser 3 codos de 90 y uno de 60. ¿Listo? ujú, Entonces ahí ya lo tenemos. listo. También después vemos la relación entre el radio y el diámetro. Para eso miramos la tabla de, Que es y esta que tenemos aquí. Mm, Y esto nos daría, aproximadamente 5 pulgadas. Entonces ahí ujú, podemos observar, y en la figura 4 para el codo de 90 grados con un R de 1.5. ujú. Ahí lo Entonces miramos, ahí lo entonces miramos, vamos a la tabla, perdón, tomamos el valor de la escribimos, tabla, y eso sería ¿cuánto? 5 5 FT. FT. Ah, bueno, aquí lo cambiamos. Ujú, El ducto y aquí sería sí, 5 FT. ujú. Entonces ya para el paso 9 vamos a tomar los mismos pasos del anterior Ujú. y tomamos desde longitud equivalente. Ujú. Sí. Y ahorita ven con nosotros. Pasamos a longitud equivalente. La longitud equivalente se calcula por resistencia equivalentes. Para los tres codos de 90 90 grados, y lo uno de 60. multiplicamos por nuestro nuevo valor, que en este caso es 5, ya no es Ujú. 6, y esto nos da 15 Mm, FT. Sí. Ujú. Y El de ahora 60 lo ajá, multiplicamos por 5. Eso es vamos a 3.35. 5. Y ahí solo sumamos Y da 18.35 FT. 35. Ujú. Mm, ¿Sí? Y ya seguimos con la longitud total, que como ya sabemos la fórmula, ujú. simplemente reemplazamos con nuestros valores. Entonces Entonces, ahí el LE reemplazamos 18.35 más más 96.43. 43. Y esto nos da 114.78 14.78 pies. pies. Luego vamos a ver en el paso 11 la fricción del ducto. Entonces aquí simplemente vamos a reemplazar. Entonces esa fricción esta es una constante, 2.74. Luego tenemos la fricción del ducto que va a ser 24. 352. Esa ya la encontramos del anterior, Ujú. 24.352, dividido entre 1000 elevado a la 1.9,
aquí cambia cero coma 0,46 46 y es, a la 1,22. listo. Entonces todo Y esto, eso nos va a dar, HF igual a 6,646,67. ujú, ¿sí? Listo. seis punto 6, siete 7, sesenta y 67. siete Ujú, Ujú, listo. Pulgadas de H2. Entonces, luego miramos la pérdida de todo el tramo, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que tener en cuenta que ese 6,67 nos está sirviendo para una pérdida que es la de los 100 metros, ujú. o los 100 Entonces, pies, perdón. para 100 pies. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es mirar la pérdida para todo el tramo. Entonces, HF va a ser igual a ver, Ahí perdieron el tramo. ajá, 6.667, que es el que Listo. acabamos de encontrar. ¿Ya? Ajá. Este es igual a 6.667 que es el que acabamos de encontrar, ujú, ujú, por multiplicado eh, 114,78, 114,78, sobre 100. 100 Y eso nos va a dar 7.769,26 pulgadas de H2O, punto, ¿qué? 26. Y ese ya va a ser el valor de la pérdida de todo el tramo como tal. ¿Listo? Entonces ya pasamos al número 13 que es el PV del ducto. Entonces, para el PV del ducto, que es la presión de la velocidad, tenemos la fórmula. Vamos a tomar los pasos de acá. 3. Ay, aquí. Entonces, tenemos seguimiento y reemplazamos. Mm, está aquí, ¿no? Ahí, listo. Tenía que remeter. Listo. Aquí en este paso sería veinticuatro mil 24.000. trescientos cincuenta y dos dividido por la constante, y eso nos daría 36,98 pulgadas de agua. Ujú. Y el factor de entrada es el mismo en Ujú, este caso. Y como ya lo mencionó mi compañera en el anterior ejercicio, para la pérdida de campana, ahora sí tomamos el 36,98, ujú, 36,98 ya lo calculamos, y esto por por 0,4 y ya nos da 14,79. 0,79. Ujú, Esto en pulgadas pulgadas de de H2. H2O. Y para el paso 15 es la presión de entrada total. Entonces, utilizamos la fórmula PV igual a pérdida de la campana más PV por más el PV del ducto. Entonces, aquí solamente vamos a sustituir. Ujú, Entonces, tenemos 14. el 14 que acabamos de encontrar, punto setenta Ujú, y nueve que es este que está aquí, más el 36,98. 98. Ujú, Y eso nos da 51,77. 5,77. Ujú, Listo, las unidades ya sabemos. Ahora ujú, seguimos con la presión estática del tramo. Para esto también simplemente hacemos la suma entre la ujú. fricción y la presión de la entrada. Entonces, Entonces ahí en sería este caso sería 6,767, 6,767 más más, 51,77. que es el que nos da, Y esto va a ser igual a 6,6818 seis mil ochocientos ochocientos dieciocho dieciocho punto setenta y siete punto setenta y siete pulgadas de pulgadas de H2O. H2O. Ujú. Entonces, Listo. ahorita pasamos la tabla de resumen.
Mm, ¿Cuánto es que es este? El HF del tramami. Mira, es Sí, seis seis mil coma setecientos sesenta y siete. setecientos sesenta y siete. Veamos esto que se va. Pega de una vez el del 3. ¿O será que eliminamos esto y copiamos el del uno? Todo Más, ¿cuál? estico. O sea, todo esto de una vez. Ah, ya sí. Ajá. Espérate la tabla. Veamos. Sí, son cuatro. Sí, Sí, se elimina todo. Pues aquí todo. ya. Ujú. Creo que sale mejor que elimines y que copies esto. ¿Cierto? Ujú. Que lo dupliques. Ujú. Y esto está desde Y aquí. Elimina. Y ya. este. Ujú. Este también. Mira, aquí este, y haces. Diez de la noche, 12 horas. Uy, no, qué horror. Me duele la nuca. Sí. Y el último. Ay, ya se lo quitó. Ujú. Prendemos la luz. Ujú. Ahí no. ¿Dónde Ujú. vamos? Aquí, ¿no? Ujú. Sí, pasamos allí. Listo, ¿no? Mira, todo horrible. Sí, sí, listo. Tres. No, mami, qué horror esto. Me duele todo el cuerpo. Yo siento un nudo. Me duele todo. No siento el cuerpo. Aquí podemos observar la tabla de resumen y continuamos con el ejercicio número 3. 3. Entonces, rápidamente pasamos los datos que teníamos acá, el mismo procedimiento, perdón, y entonces seguimos con este siguiente que es en una ladrillera con polvillo de ladrillo. Ya las medidas y el diámetro de las campanas. Entonces, de la campana. Para el paso número 1 tenemos el área de la campana en pies cuadrados. Entonces, rápidamente 70. reemplazamos 70 Ujú. Y 40. y 40. Y esto para el primero nos da 2.30 pies. 2.30. 2.30. Pies. Y el segundo nos da 1.3 1.3. pies. Para el área, lado por lado, entonces aquí ya rápido lo hacemos para no escribirlo, tenemos Ajá. 2,99 pies cuadrados, que ya saben que multiplicamos los 2.90. resultados de las anteriores operaciones. Ahora bien, podemos rectificar en la tabla que se trata del polvillo de ladrillo y lo encontramos en 3.500, ahí lo podemos Ujú. observar. Es un volátil muy fino, entonces polvillo de Entonces ladrillo aquí la velocidad simplemente es 3.500 3.500. Ft sobre minutos. T sobre minutos. Luego en el paso 3 tenemos el caudal principal, entonces tenemos la fórmula que es Q igual a P sobre A. Entonces aquí lo único que
vamos a hacer es reemplazar 3.500. lo que ya encontramos, entonces 3.500 por el área, Que es que 2,9. 2.91. Y eso nos da 10 10,465 pies cúbicos cúbicos por minuto. por minuto. Esto ya sabemos que es el caudal volumétrico requerido para transportar el polvillo. Ujú. En el paso número 4 tenemos el diámetro del ducto en pulgadas. Entonces escogemos el número mayor, que es el 70, 70, y reemplazamos 70 dividido 3,75 y eso ujú, nos da 70. 70, Esto nos da 20. 20 centímetros. Ujú. Entonces pasamos ese valor a IN, ¿no? Sí, Entonces entonces al pasar 20, 20 y ajá, eso 4, nos da 7,87, 87, o sea, aproximadamente 7,9. 7 punto, 9 y luego entonces esto lo convertimos a pies. Entonces el ujú, 7,9 lo dividimos entre 12 y ya nos da 0,65. 65. 66, pero Ah, ok. listo. Luego el paso 5 que es el área real, entonces ahí simplemente lo que hacemos es Reemplazar reemplazar. Entonces 0,66 y eso nos da un valor de 0,342 pies al cuadrado. listo. ¿Mm? Ahora sí ya calculamos la velocidad real del aire. Ujú. Entonces tenemos la fórmula, como ya la despejamos, simplemente reemplazamos y en este caso van a ser 10,465, 10.465. ajá, pies al cubo sobre Cubo, minutos ujú. y lo dividimos entre Entonces 0,342, ajá, 246. Ujú. 0,342, Sí, ¿verdad? Ujú. Que 342 es el del anterior, pies 3,42. cuadrados Ujú. y esto nos da 30,595 30.595. pies sobre minutos. Luego Ujú, en el tramo recto, ahí lo único que tenemos que hacer es sumar estos valores: 5 más ujú. 7 más 1,5 más 2 más 7 más 10. Y Y eso nos da nos da, 32,5 metros. entonces aquí lo único que hacemos, sumamos todos los valores y eso nos da 32,5 metros. 32,5 metros. Eso lo Ujú, vamos a pasar a pies, entonces ujú. 32,5 metros a pies es igual a 106,6 pies. 6,6 pies. Ujú. Ujú. Entonces aquí El paso 7 es es igual igual. y en el paso 8 miramos en la tabla. La Ujú. tabla está acá. Voy a pasar. Observamos en la tabla que en la figura número 4 para un codo de 90 grados con R Ujú, es 1,5. Entonces ahí lo ujú. podemos observar. Listo. Entonces simplemente tomamos el valor de la tabla R, que va a ser igual a 7 en este ejercicio. En este caso. Ujú. Ujú. Entonces aquí hacemos la longitud equivalente. Y simplemente cambiamos. Entonces, Ujú. 3 codos de 90 por 7 y un codo de 60. Entonces, en la tabla eso nos dice que es 0,67 por la pérdida. Entonces, 0,67 por 7. ¿Y eso Aquí cuánto nos da? los codos de 90 vienen siendo 21. Ajá, 21. Y acá esto nos da 25,7. 25,7. Y Ah, no, perdón. La suma ya nos da. Esto de ok, aquí nos da 4,7. 4,7. Y la suma De entonces nos ambos, da 25 puntos. 25,7 pies. Listo. Paso 10. La longitud total, entonces reemplazamos únicamente y nos da 25,7 pies Ujú. por Por el tramo que eran, 106,6. el tramo en metros era Sí, 106,6 32. Entonces aquí colocamos de una vez en pies, ¿no? empieza, ajá. 106,6 106,6 pies. ft para poder sumar unidades Eso. iguales. Entonces Ujú. ya como tenemos las mismas unidades, el LT ya tendríamos 132,3 132,3 FT. ft. Ujú. Entonces ahora sí para la fricción del ducto tenemos
que reemplazar en la fórmula. Reemplazamos. Entonces Entonces aquí ya ahí sería, esa es una constante y el B en este caso sería sería 30. 30,595 que está en el paso 5, ¿no? Ajá. Y esta es una equivalencia, ahí ya no son 1000, sino, no, sí, sigue Sí, siendo sí, 1000, siguen siendo 1000 porque es la constante que la tenemos. constante, y Y ahí aquí ya cambiamos por se- 0.40 y 66 66. cuarenta y del seis era el paso, anterior. del paso número 4. Ujú. Y eso nos Entonces, da toda esta operación nos da 6, 6000. 6769 Ajá. pulgadas de hechos. Recordemos que esta pérdida aquí es solamente para 100. ¿Listo? Entonces nosotros necesitamos determinar la pérdida total de todo el tramo como tal. Entonces lo único que hacemos es multiplicar. Entonces ahí este 6769, ajá, por, en este caso serían 132.3, ajá, Sobre sobre 100. Ahí ujú, estaría bien y eso nos daría 8.949, 8.949. 949.89. Ahora bien, Aquí 48.000. 48.000. No, 8.000. Ah, Ujú, 8.000. ujú. ¿Listo? Para el siguiente caso, que paso, perdón, que es el PV del ducto, entonces calculamos la presión de la velocidad. En este caso, tenemos nuestra fórmula y reemplazamos. Ya es Ujú. 30.595. Sobre la constante. ¿No? Ujú. Y esto nos da 58,32 58.32 pulgadas de H. H2O. Entonces, ahora sí seguimos con el factor de entrada. En este caso, También. igual que todos, va a ser 0,4. Ujú. Ahora sí, la pérdida de la campana simplemente va a ser entonces, en este caso es 58.32, ¿sí, no? 58,32 que fue el que calculamos, Ujú. por Por el 0,4 y eso nos da 23,33. 3.33 pulgadas de H2O. Y el paso 15. Para la presión de entrada total, entonces simplemente reemplazamos para hacer la suma. Entonces, Ujú, en esta suma va a ser 23,33 que es el que acabamos de ujú, encontrar. más 58,32 del paso 13. Ujú. Este más, cincuenta y ocho coma treinta y dos y esto nos va a dar 81,65. ay, un momento. Listo. 81,65 81.65. Ujú. pulgadas De de H2O. H2O. Ahora sí, La la presión. presión estática del tramo también es una suma entre el HF más el PEB. Entonces Ujú. sustituimos y sabemos que en este caso es 0,6,7 6.070. 769 más 81,65. Ujú. Esto es 6,6850 50 1850. punto 65 pies de H2O. Listo. Entonces, ese sería pues la terminación de nuestro ejercicio. Vamos a pegar la tabla resumen para el ejercicio número 3. Voy a repasar 67, 68. ¡Excelente! Así era que ya se venga, ¿no? Sí, Todavía no. Pero ya casi, ya estamos volando literal, ya te puedes venir. la ubicación. O sea, sí, sino que es que dentro de uno hay 6 videos más. Yo dije el último video, pero esos videos requieren 6 videos. Pero no, ya vamos a grabar el 4, el 5 y 6 y ya. No nos estamos demorando nada en este momento.
Ahí va. Que es que eran 4, ¿no? Ujú. No, mami, excelente. No, si no, aquí me hubiera ido por ahí a las 11 haciendo esto así a mano. Ay, sí, chao, te dice. Gracias, amiga. Chao, con amigo. ¿Dónde es amiguita? Aquí. Nos vemos. Está amiguita. Es porque se ve chiquito. Porque yo con el Zoom que tengo. Ya. Ay, no. Ahí, explícame. Ujú. Entonces aquí encontramos nuestra tabla resumen para el ejercicio número 3 de la ladrillera con polvillo de ladrillo. ¿Listo? Es una recopilación de todos los datos. Ahora sí pasamos al ejercicio número 4. En este ejercicio encontramos una cerradera industrial con polvillo de madera. Para esto tenemos los datos, bueno, de la campana, las longitudes y Ujú. simplemente ahora sí Reemplazamos. reemplazamos. Pues ahí sería 90 centímetros Ujú. y 40. Ah, bueno, sí, calculadora. Ujú. Ujú. 90 y 60 y 40, perdón. Y ahí en la calculadora, eso nos da, en el primero nos da ujú, 2,95 y el otro nos da 1,310. ¿Listo? Entonces, ahí recordemos que para el área es lado por lado, que sería 2,95 por 1,3 y eso nos da 3,84 pies al cuadrado. ¿Listo? y ya pasamos al siguiente, que es la velocidad de transporte requerida. Verificamos en la tabla que sea de polvillo de madera. Entonces, buscamos cuál es polvillo de madera y corresponde a 2000. Entonces, tomamos siempre el valor menor. Ujú. Entonces, rectificamos y esto lo pasamos acá. Entonces, el polvillo de madera va a ser 2000. Esto viene siendo en FT FT por minuto. minutos. Listo. Entonces, ahora en el paso número 3, lo que vamos a hacer es encontrar el caudal principal. Entonces, sustituimos los valores. Entonces, la velocidad es lo que ya encontramos, que serían los 2000 FT de minutos, por el área, que fue lo que encontramos en el primer paso. Entonces, sería 3,84. Y eso nos da Ujú. 7,680 pies cúbicos por minuto. Este es el caudal volumétrico requerido para transportar ese polvillo como tal. Ujú. Ujú. Para el paso número 4 calculamos el diámetro del ducto en pulgadas. Entonces, escogemos el número mayor y lo dividimos entre 3,5 centímetros. Entonces, el número mayor ya sabemos que es 2000, ¿no? 90. Acordémonos que ahí lo escogemos de la campana, ¿no? Entonces Ah, entre sí, 90 y 40. 40. Y esto nos da entre 3,5. 25,71 y eso lo aproximamos a 26. Ujú. Igual a 26 26. centímetros. Ahora sí, pasamos el valor que nos da y lo multiplicamos. Este 17. Ujú. Pulgadas, ¿no? Entonces Ujú, 26 y eso nos da 10,2 i. ujú. Ujú. Bueno, ahí Entonces ya no lo sería, aproximamos. ya lo aproximamos, 6,2. Ujú. Y luego lo convertimos a pies. Entonces este 10,2 Ujú. Tiene 12, 0,8. 0,85 pies. Ahora sí, para el paso número 5, que es el área real, sustituimos en nuestra fórmula. Pues aquí ya no es Cero punto cincuenta y 0,56, seis sino sino el que acabamos de encontrar. Ujú. 0,85. Y Y eso esto, nos da cero y algo, 0,500. 0,567 ft al Ujú. cuadrado. Ujú. Ahora sí, la velocidad real lo utilizamos la ecuación de Q, ya tenemos despejada la ecuación y hacemos
con los datos que tenemos, que vendría siendo 680 7.680 pies al cubo sobre minutos y tomamos el valor que acabamos de ujú, encontrar. ¿Mm? y eso nos da 13.544 FT, 44 por FT minuto. por minuto. Ujú. Luego vamos al tramo recto, entonces ahí lo único que tenemos que hacer es sumar, entonces 5 más 7 más 1.5 más 2 más 8 más 9.9 y eso nos da 33.4 metros. Eso lo vamos a convertir o lo debemos convertir a pies. Entonces Ujú. 33.24 por 3.28 y eso nos da 33.24 por 3.20. 3.28. Eso nos da ciento nueve punto Ujú, cincuenta y cinco pies. ujú. ¿Listo? Ahí se cancela metro con metro. Metro con metro. Listo. Entonces, en el paso número 7 pasamos al tramo recto. Entonces sabemos que son 9 codos de 90 grados, un codo de 60. Ujú, Y en este paso hacemos la relación, 3 codos, perdón, ujú. la relación entre radio y diámetro. Para eso miramos la tabla D, que la tomamos de este ejercicio, y podemos observar que en la figura, que en esta tabla, para un codo de Ujú. 90 grados, entonces con Tomamos el el valor R de... lo aproximamos a 10, entonces el R va a ser de 1.5. Ujú. Ujú. Y eso va a ser igual, el valor de R va a ser igual a 9 FT, ¿cierto? Entonces ahí Ujú, lo podemos ver en la tabla, 9 FT. ujú. Entonces, el valor que ya nos dio, simplemente lo vamos a multiplicar. Entonces, en ese caso, 3 codos de 90 por 9 y eso nos va a dar 27, 9 por 3, 27, ¿m? Y un codo de 60 que según la tabla, en el apartado de abajo, dice que es 0,67 por 9 y ahí nos daría Ujú. 0,67 por 9, Nueve. 6.03. Ujú. Y eso Pies. lo aproximamos a 6. A 6. Listo. Ajá, Entonces ahí entonces ahí solamente sumamos. 27 más 6 y eso nos daría 33 pies. Ujú. Ahora sí Ujú, pasamos a calcular la longitud total. Para eso tenemos los datos de acá. Serían 27, 33 mm, FT y aquí sería 20. 109, porque te acuerdas que lo pasábamos a metro, Ah, sí. a pies. Ujú, Entonces, este de aquí está, ¿sí? 33, Aquí es 33, ¿no? ujú, 33 pies y ujú, 109. 109.55 FT. Esto Listo. es otra posición. Esto no, Ujú, este es otro ejercicio. Aquí dejamos para eso dejamos las unidades iguales. y Entonces, esto nos da 142.55 ujú, pies. pies. Ujú. Ahora sí pasamos a la fricción del ducto. Entonces aquí reemplazamos, ya no es 21 sino Ujú, 140, 175, 13 13, coma quinientos cuarenta y 44, cuatro pies. ujú, Este es igual, igual, y igual, aquí cambia. O sea, 0,85 que lo tenemos arriba. ujú, Y esto nos va a dar igual a 981.48. Recordar que eso es solamente para el tramo de 100, ¿no? ujú, Entonces necesitamos saber cuál es la pérdida de todo el tramo como tal. Entonces ahí lo que hacemos es simplemente colocar em, HF va a ser igual a ujú, ujú, eso. Entonces reemplazamos 181.48 por 142.55 142,55 dividido sobre 100, ajá, y eso va a ser igual a 1.398.80 pies, pulgadas de de H2O. H2. Ahora sí, el siguiente paso ya tenemos
que calcular el PV del producto, entonces, del dos. del ducto. Aquí ya no es estos datos que tenemos porque son de los anteriores ejercicios, entonces Ujú. reemplazamos por nuestros valores que son Ahí sería entonces la velocidad del caudal que fue 13.544. 13.500 544 Ujú. sobre, Esa es la constante, entonces así quedaría. ah, Ujú. Y eso nos daría 11.44 pulgadas de H2. ujú, Luego tenemos en el siguiente paso el factor de entrada, que ya ujú, sabemos que es 0,4, y luego la pérdida de la campana. Entonces, ujú, ahí tendríamos en cuenta el 11.44, que es el que acabamos de encontrar, ujú, por el 0,4. Y eso nos va a dar 4.58 pulgadas de H2O. ujú. Ahora sí, finalmente, ya terminando, vamos a calcular el PEB. Ujú. La presión de entrada total. Ujú. Ujú. Entonces, en este reemplazamos, ya no es 11,14 sino 11, 4,58 Ujú. y recordemos que el otro valor es 11,44 y esta suma nos da 16.02. pulgadas de H2O. Ujú. Y en la presión estática del tramo tenemos también la fórmula de que es una suma. Entonces aquí reemplazamos y es Novecientos ochenta y uno 981. punto cuarenta y ocho más lo que nos acabo de dar en el paso 15, Ujú, dieciséis 16, punto cero dos y eso nos da 3, nueve novecientos 90. noventa y siete punto cinco pulgadas de H2. ¿Listo? Ese sería como tal el ejercicio. ¿Qué pasó? ¿Vas a poner eso? Ujú. Ah, listo. Ya te pausa. Entonces, ¿aquí cuánto es que es a mí? ¿Y cuál era? ¿H del tramo? Ah, sí, es que igual. ¿Sí? 280. Sí, es igual. Ujú. Sí, Sé que se acabamos. sí, sí. Perdón. Listo. Listo. Entonces aquí podemos observar el resumen de los datos del ejercicio 4 que es un aserrado de polvillos de madera. Ahora bien, pasamos a nuestro ejercicio número 5 el penúltimo. Entonces, escogemos esta tabla para observar ahora Ujú. y tenemos los datos. Entonces, para este ejercicio es una fábrica de telas con polvo de lana y las dimensiones las podemos ver en la pantalla. Ahora bien, calculamos igual que los anteriores y aquí va a ser 120 120. y el largo 70. Entonces, hacemos esto. Convertimos a pies y eso va a ser igual. El primero a 3.94 pies y el otro es 2.30 pies. dos 2,30. punto treinta pies. El área pues ya sabemos que es lado por lado y eso nos da 9.06 pies al cuadrado. Luego en el paso 2 miramos la velocidad del transporte requerida. Entonces, en este caso el material dice que es polvo de lana. Buscamos ahí Ujú, en la tabla. Ese sería un volátil muy fino, polvo de lana. Y miramos que es ujú. de 3.500. Ujú. Lo ponemos acá. 300. Efecto por minuto. Mm. Listo. Ahora sí, en el paso 3 vamos a calcular el caudal principal. Entonces aquí ya reemplazamos
y simplemente escogemos los valores que ya tenemos. Ujú. 3.500 se lo divide, multiplica entre 9,06. Y eso nos da 31.710. Este es el caudal volumétrico requerido para el transporte del polvo. 32.703. ¿Mm? En el paso número 4 hacemos el diámetro del ducto en pulgadas. Entonces ahí vamos a escoger el mayor y en este caso es entre 120 y 70, pues escogemos 120, ¿listo? Entonces Ujú. dividimos 120, el mayor, 120. ajá, escogemos el mayor. Entonces 120 dividido 3.5 y eso nos va a dar 34.29. 34.29. Y eso lo aproximamos pues a 34, según lo que nos enseñaron. Luego ese 34, como dice ahí, lo vamos a pasar. Entonces ese 34 lo pasamos a pulgadas. 34, 1 sobre 2,54. eso es igual a 13.39 pulgadas, que va a ser un equivalente a 13.4. Lo Ujú. aproximamos. Entonces aquí 13.4. Y luego eso lo convertimos a pies, entonces 13.4 va a Ujú. ser igual a 1.12 pies. Listo. Entonces, ahora sí calculamos el paso 5 que es el área real, que es aquí ya no es 0,56 sino 1,12. Y eso nos da 0.86. 9,86 pies al cuadrado, ¿no? Ujú. La velocidad real la utilizamos para esto la ecuación. Entonces aquí simplemente cambiamos los valores y son 91,710, el que 91. está arriba. Sí, sí. Leyendo mal. Y aquí es el El que acabamos de cero encontrar. coma Ajá. novecientos Nueve. ochenta y seis Y eso nos va a 32.64. 32,64 pies sobre minutos. Ujú. En el paso número 6 calculamos el tramo recto, que sumamos simplemente todos los valores y Y eso rápidamente nos da los vemos ahí. 6 más 8 más 1 más 3 más 9 más 11. Ujú. 38 metros. 38 metros. Eso lo convertimos a pies y eso es igual a 124.64 pies. 124,64 pies. Ujú. Ahora sí, en el paso 7 tenemos el tramo recto. Entonces son tres codos de 90, un codo de 60 y hacemos la relación entre el radio y el trámite. Y para eso miramos la tabla nuevamente. Entonces en la tabla, acá está, podemos observar que para el diámetro de 1,12 pies Ujú. y se aproxima a 13,4 pulgadas, entonces esto sería 14 pulgadas para no tomar números decimales Ujú. y para este codo de Entonces, 90 sería un R de 1,5. 1,5. entonces ahí el valor de la tabla LR sería 14. Aquí no sería 6 Cambiémoslo. sino 14. En esta parte, la longitud equivalente la encontramos utilizando los codos y R. Entonces ahí simplemente cambiamos 3 por ahí 14, 14 y en el otro también 14. Y en esa parte nos va 90 a por dar 14, 42. 3 por 14, 42. Son 3 codos de 90, entonces ese es 14 se multiplica por el 3. ya, Ujú. 94. 42. Ujú. Ujú. Y para uno de 60, por lo de la tabla ya lo sabemos, entonces Ujú. 0.67 por 14, y eso nos da 9.38 que lo aproximamos al entero, entonces eso nos da 9.4.
Ujú, pies. Y la Ujú, longitud equivalente simplemente es sumar. suma. Ujú, y eso nos va a Entonces, dar 51.4. ujú, pies. Ahora la longitud total es simplemente sustituir. Entonces, lo que ya nos dio que es 51.4, Ujú, em, en pies, ¿no? ajá, entonces 51.4 pies más el área, pero en pies, entonces sería 124.64. 64. Ujú. Y Y este, eso sería un total de 176.04. ujú. Ahora sí, para la fricción del ducto tenemos que reemplazar en la fórmula. Entonces, ya este eh, FHBH2O sería 2,74 y el B en este caso va a ser 32,164 y es sobre minutos, esa es una constante y este ya sería el 1,12 que acabamos de calcular, FT a la 122. Entonces este resultado lo hacemos en la calculadora, Ujú. entonces hacemos, pues Y nos eso da nos da 4110.03. 0,3 pulgadas de Dos H2O. O. Ahí tenemos que hacerlo ahora para todo el tramo, entonces reemplazamos 4.000 lo que ya nos dio, Aquí, ajá, por lo que nos dio, que es 4.400, 4.110.03 por el 176.04 y eso sí lo dividimos entre 100, o sea, 176.04. Y eso nos va a dar para una pérdida total del tramo de 7.237.85. así. 37.85 pulgadas de H2O. Ujú. Ujú, Ahora sí, para el paso número 3 que es el PV del producto, que es la presión de velocidad, entonces reemplazamos, aquí tenemos 31,710 sobre, tarararán, ahí ujú. sí es una constante, Sí, 4,005, y eso y nos esto, da 62.68 pulgadas de H2O. ahora en el siguiente paso, que es el factor, ya lo sabemos que es una Ujú. constante, entonces aquí multiplicamos, Reemplazamos sería sesenta y dos 62. punto sesenta y ocho por 0.4 y eso nos va a dar 25.07. Ahora sí, para calcular el paso número 15 tenemos que simplemente hacer la suma. Entonces, en Ujú, este caso, sería 25,07 sumado 62,68. ujú. Entonces, tenemos arriba. Y eso nos va a dar 87.75. Ujú. Para la presión, si quieres, puedes Es, ir haciendo el Excel. ok. Para la presión estática del tramo, ya tenemos que simplemente sumar, entonces, HF más PV. Entonces, 3.000 ya no va a ser, sino va a ser 4,110,03 y entonces el HF, El HF del tramo, ¿cuál es que era? Mm, mira, ajá, entonces es entonces aquí en este 2.10. ejercicio eh, sumamos 87,75 y esta operación la realizo, nos va a dar cuatro 4, mil ciento noventa y siete punto setenta y ocho esto nos va a dar en pulgadas de H2O. Entonces ahorita les adjuntamos la tabla donde vamos a poder observar cómo son en resultados de todo el ejercicio. Bueno, y ya la estamos acomodando Ujú. para que ustedes puedan observar la tabla de mm, pues todos los
los números que nos dieron en el ejercicio. Listo. Los valores. Se me fue la palabra. Aquí los podemos observar. Ujú. Ahora sí, seguimos con el ejercicio número 5. 6. 5 o 6. 6. Ya es el último. Ah, Ujú. 6, perdón. La costumbre. Ahora sí pasamos al taller de Halloween, a un taller de Ajá. carpintería, sacar flores de trabajo, Mm, dejarlo ahí. Al taller de carpintería, donde va a ser con polvillo de madera. madera, con Bueno, en ese caso ya nos adelantamos un poco y el polvillo de madera lo lo miramos en la tabla clasificamos. Ujú. y ya es de 2000. ¿Listo? Entonces aquí vamos a reemplazar rápidamente. Entonces, Entonces la campana tiene 140 por, para convertirlo a pies, y el otro es de 30. Ah, no, de 40. de 40. Ujú. Entonces hacemos la operación Y la primera nos da 4,59. pies, ¿no? Ajá. Y la otra es 40 centímetros dividido por 48, 1,3 pies. Ujú. Recordemos que ahí vamos a encontrar ya el área, entonces lado por lado, eso es 5,97 pies al cuadrado. 37. Pies al cuadrado. El Listo. paso 2 pues ya lo hicimos. Entonces, pues la velocidad requerida es 2000. Aquí ya sabemos que es en la tabla. Ujú. Entonces 2000. ¿Cómo es? Las unidades. FT por sobre minuto. FT sobre minuto, ¿no? Ujú. Listo. Entonces aquí ya pasamos el paso número 3, donde es Q va a ser igual a B por A. Entonces aquí en nuestro paso simplemente sustituimos valores 2000 FT y este sobre minutos Ujú. va a ir multiplicado Por, entonces, 2000. Ujú. 5,97. Y eso es igual a 11,940 pies al cuadrado. Pies cúbicos, perdón. Ajá, sobre minutos. Ah, no, pies cúbicos. En el paso 4 sacamos el diámetro del ducto en pulgadas. Entonces escogemos el número mayor, que es 140. Entonces 140. 140 dividido entre 3,5 y eso es igual a 40. Ujú, Y eso lo convertimos a pulgadas. Entonces 40 por ujú. 1/2,54. Esto es igual a 15,75. Ahí lo aproximamos, recordemos. Entonces sería 15,8. Listo. Luego, todo esto lo pasamos a pies, entonces tenemos 15,8. 8 dividido 12. Eso me da 1,32 pies. Listo. Entonces, en el paso número 5 sacamos el área real. Entonces, aquí este valor es 1,32 ¿Mm? y acá reemplazando en la fórmula, Eso es igual a ujú, ujú, uno uno, coma 3, sesenta y 68. ocho Ujú. pies al cuadrado. Luego, en el siguiente paso, utilizamos la velocidad real. Entonces, en este caso, simplemente serían 11,940, que fue lo que nos dio, dividido lo que acabamos de encontrar, que es 1,368. Y eso nos da 8,725. 8,725. Ahora sí, para el tramo recto, sumamos todos los valores. 6 Entonces, más los 7 valores más que vimos al inicio de nuestro ejercicio, 1. y esto nos Esto da, nos da 36,5 metros. listo. Esto ahora sí lo necesitamos en pies. 10. Entonces, 36,5, Y eso, 36,5 36,5 por por 3,28. 3,28. Y Nos da, eso nos da 119,72 pies. listo. Ahora sí, para el Ujú, tramo recto sabemos que son tres codos de 90, ujú. uno de 60, que es lo mismo, y miramos la tabla
Entonces, según la tabla que tenemos aquí, pasémosla de este lado. Entonces, aquí en esta tabla, ¿qué es esto? Un minuto. ¿Qué es esto? Miércoles. No, Ay, ¿qué más? no, no, atrás. ¿Sí? No sé. Sí, otro sí. Duele la espalda. Y tengo dolor de todo, tengo hambre, todo. Imagínate, no ni siquiera nos dijeron. Pues yo, Pero ya no está, ¿no? ya, yo no, entonces aquí leo. Sí, eso coloca. Ah, bueno, entonces el valor, el R, podemos ver que es 16. Listo, entonces aquí, como observamos en la tabla, el R nos va a dar 16. 16. Ujú. Entonces aquí cambiamos los valores. ¿Será que es por lo que está así? Seguro. ¿Qué pasa? ¿Qué Luchis, pues? por favor. Sí, yo lo voy cambiando acá. Abrilo. ¿Será que es por lo que estás ahí? No. Mi compu. Tengo ya Mm, 18. Dale, entonces yo voy Ajá. diciendo y tú cambias. Sí, sí, sí. Listo, entonces observamos que es 16 y ya pasamos al paso número 9, que es la longitud equivalente, que la encontramos utilizando los codos con él. Entonces, 3 codos de 90 por 16 vienen siendo Ujú. 3 Eso nos da codos 48 FT. 48 FT. Y El para el otro. otro codo, que es de 0,67, Ujú. que eso lo da la tabla, entonces nos da 10,72, o sea, 10,7. 10.7. Entonces, para La suma, la longitud equivalente nos da cincuenta y 58,7. 58.7. Ujú. Para sí, para el paso número 10, sí, sí. Para el paso número 10 tenemos la longitud total. Entonces, la fórmula ya la sabemos. Simplemente vamos a reemplazar. Ya no es 22 sino 48. Ahí entonces sería 48 y el otro Ujú, sería 10,7. 10.7. Eso nos da 58,7 10.7. FT. Eso nos da 58,7 FT. Ujú. ajá, Ahora sí, pasamos a la a fricción del ducto. la fricción del ducto. Entonces, la fricción del ducto, ya conocemos la fórmula, simplemente Ujú. vamos a reemplazar. En este caso, B va a ser de 8,725. Es el que teníamos acá. Voy. 8.000 en el paso Vamos en el paso de 11. fricción del ducto. Ese ya no es 21 sino 8.000, 8,725. 8.725 Y el otro dato que reemplazamos es es el, 1,32. ajá, Listo. Entonces, esta eso nos operación, va a dar elevamos todo esto, 202,44. 202.44. Ujú. Entonces, ahora sí esto lo vamos a pasar Recordemos que aquí tenemos que en tener en cuenta para la pérdida del el tramo. tramo. Entonces, lo que tenemos es los 202.44 y eso lo multiplicamos por el 178.42. ¿Listo? Ujú. Entonces, ya te dejo. Creo que fue aquí. Entonces aquí ya, no, ¿No? doscientos Entonces, lo dos voy a hacer acá desde mi phone. Entonces,
aquí. Pérdida del tramo, Serían los 200.44 202, que fue lo que encontramos, multiplicado esa constante. por 178,42. Entonces aquí Ujú. 178,42. Esto Y eso sobre nos da, constante de 100 y eso nos da 36.14 pulgadas. a ver, miremos, 202.44 por 30. 36.361.14. Ah, Terrible. 361,14. Listo. Listo. Ahora sí, ya se Pasamos al pasa paso 13 el PV del ducto, del perdón. ducto. Entonces aquí ya reemplazamos y nos da, La velocidad del ujú, caudal. que es 11.940 Aquí 11.940. sobre 4.005, eso elevado al cuadrado nos da 8.89 pulgadas de De agua. H2O, H2O. Ahora sí, en el paso número 13, el factor de entrada, sabemos que es una constante. que es 0,4. Ahora seguimos con la pérdida de una campana. Entonces aquí reemplazamos los Entonces, valores. Entonces ya es 8,89. 8.89 Hoy, 8,89 y esto nos da, por 0,4, ¿no? ujú, esa es una constante y nos da 3,56. 3,56. Listo. Ahora sí, la pérdida de campanas, 0.36, listo. Ahora sí, para el PEB, que es la presión de entrada Ujú. total, tenemos la fórmula que es Solo sumar sumar. pérdida de campana más Entonces, PB del producto. los que ya encontramos, los últimos dos valores. Ujú. Entonces, este 3.56, más 8.89. este acá. Ujú. Y eso nos da 214.89. 214,89. Ujú. Listo. Luego tenemos el último paso que ya es la presión estática del tramo. Entonces ahí lo único que tenemos que hacer es sustituir. Entonces el HF 6 más 8,89. 8.89, no da tanto. 11.45. Estamos haciendo como si fuera el de abajo. Ajá, 11,45. 45. Ah, ok. Entonces, la presión estática del tramo ya es como lo estaba mencionando, Ajá, que es, 200. ajá, antes de aquí Ujú, colocas 214. 202,44. Sí, Sí, perdón. Ya el ujú, resultado ya era el que estaba mencionando. más el 12,45. 12,45 y esto va a ser igual a lo que nos dijiste. Entonces, 214.89 pulgadas, 214,89 pulgadas de H2. H2O. Ujú. Entonces, Listo. ahora Ahora vamos a colocar la tabla. la tabla del último ejercicio y ¿Y no reemplazas o no es de lo mismo? este, ¿Es lo mismo? el H2O. Igual esa gente ni lo va a ver. 202.24. Ujú. Listo, ¿no? Sí. Listo, ahí ya, gracias. Igual. Uy, ya estamos aquí. Ya. Entonces aquí ya podemos observar los datos con el resumen de todo este ejercicio y agradecemos mucho que hayan visto esos videos y esperamos que hayan sido de su total agrado y nos vemos en el En el último siguiente. video, que es Muchas nuestra tarea gracias. número 5. Gracias.